Vamos a cerrar nuestro ojito e inclinar nuestra cabecita. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque permites en esta continuación de día de reposo estar aquí presente en tu casa de oración para poder, Señor, compartir palabra tuya y que nos ayude, Padre Santo, a fortalecernos en este gran conflicto que estamos viviendo, un conflicto que se desarrolla muchas veces en la mente y como acción se lleva, Padre Santo, en el ser. Pero por eso nos dice que la lucha no es contra carne ni sangre, Señor. Pero hay alguien que lo venció y que lo seguirá venciendo, Señor, y terminará con este gran conflicto. Te agradecemos por ello, Señor, por tener misericordia de cada uno de nosotros y por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante toda la semana, bueno, de una u otra manera, las semanas son ajetreadas, ¿cierto? Cuando vamos al colegio, a la U, los jóvenes, bueno, al colegio básica, media. De igual manera estoy contento porque ya va 2 sábados seguidos que nos va acompañando aquí, nuestra jovencita aquí presente, ¿ya? Yo soy ya, mira, ya se están poniendo las canitas y cuando se ponen las canas soy muy fácil de olvidar los nombres. ¿Fernanda? Muy bien, Fernanda. Queremos saludarte. Fernandita, gracias por acompañarnos y por estar aquí presente, ¿ya? Muy bien. Así que durante la semana, cuando vamos a la escuela, bueno, todos nos levantamos, yo les digo que nosotros nos levantamos como 5:45 en casa, porque tenemos 2 escolares, tenemos 2 que trabajar, por lo tanto, a levantarse, alistar a las escolares, levantar a uno, que el desayuno, por ahí uno está con régimen natural y que por allá, por aquí. Y total que partimos como a las 5 o 7 de la mañana ya saliendo con el auto a dejar a diferentes, en la básica, en la media, mi esposa en parvulario y al último yo voy al trabajo. Y les soy sincero, no podemos hacer el culto en el espacio de la casa, pero sí tengo un libro y una Biblia dentro del auto en el cual en el transcurso que estamos movilizándonos, nosotros estudiamos la Biblia, un capítulo de la Biblia, y también después estudiamos la meditación que el CADEC ha hecho, en enseñanza, el Colegio de Concepción, ha hecho una meditación, todos los profesores, los trabajadores del Colegio de Concepción han hecho una meditación muy linda, ¿ya? Así que lo estudiamos. Y dentro de ese estudio, bueno, nos toca a cada uno de nosotros, menos yo, porque yo soy el que manejo, ¿ya? Le toca a la Belén, le toca a la Pilar, el Julián escucha. Así que le tocó a la Belén, dentro de todo eso le dije que ella tiene que traer la exhortación de qué es lo que ha entendido, ¿no? Cuál es la aplicación. Y eso le ayuda no solamente a que pueda ella aprender, sino también me dice, papá, esto me ayuda al lenguaje. Ah, bueno, ¿viste? Estás matando 2 cosas por... Entonces ella dice, papá, lo que yo entiendo es que, ¿no? Que realmente pecamos cuando nosotros cometemos las acciones, ¿no? Accionamos, pecamos. Ah, muy bien. Y el colegio sucedió esto, el otro, y mi compañero hizo esto, por lo tanto él pecó. Y yo le dije, mira, ¿ve? Entonces hay un punto de enseñanza ahí, ¿cierto? Porque como jóvenes o niños o adolescentes que vamos creciendo, todavía no conocemos el significado de pecado. Creemos que el pecado es la acción de que uno hace. Tomo algo que es indebido, ¿cierto? No sé, hago algo que no debería estar. Todas las acciones que uno hace de manera superficial, o sea, de manera espontánea, no interna, sino externa, lo consideramos pecado. Pero yo creo que el pecado no es tanto la acción que uno hace. No es que yo creo, estoy seguro. El pecado, dice la palabra de Dios, es el ¿qué? El de alejarse del Señor. Y por consecuencia, ¿qué es? Si tú te alejas de Dios, ¿a quién estás permitiendo en tu vida? Es al enemigo. Y por consecuencia, al permitir al enemigo alejarte de Dios, cometes la acción de ¿qué es? El de tomar algo que es indebido, de hacer cosas que no deberías hacer. Y así conversamos ahí en grupo, ahí llegando hasta la escuela, y dije, mira qué importante es esto, ¿no? Tengo una hija adolescente que está pasando por un momento, una etapa bien compleja, no complicada, porque gracias a Dios el venir a la iglesia, el escuchar las meditaciones, el apoyo del colegio allá con las meditaciones, las semanas de oración, tratan de reafirmarla en lo que es la fe, de los cuales yo creo que para muchos adolescentes o jóvenes, inclusive nosotros los adultos, es muy difícil.
porque si bueno sería trabajar dentro de una institución adventista, ¿cierto? Pero no, la gran mayoría no trabaja en una institución adventista. La gran mayoría de nuestros estudiantes no estudian en una institución adventista. Por lo tanto, la influencia es muy fuerte fuera de estas cuatro paredes. O fuera, ojalá sea que podamos estar haciendo un culto familiar dentro de nuestra casa. Fuera de la casa, que es cristiana, o fuera de la iglesia, es muy fuerte la tendencia a estar al otro bando, ¿ya? Muchas son las tentaciones, muchas son las pruebas para nuestros adolescentes, para nuestros niños, para los jóvenes, incluso para nosotros los adultos. Y hay un versículo de la Biblia que todos ustedes lo saben, que dice que la lucha, es como dije antes, no es contra carne ni sangre. Ojalá la lucha fuera contra carne y sangre. Yo creo que como estar cierto, arrodillado 3, 4 cuadras para poder condonarme el pecado que yo tengo, pues lo haríamos, como muchos lo hacen con las imágenes, ¿cierto? Pero dice la lucha no es contra carne ni sangre, es contra, dice, huestes espirituales, dice. Huestes espirituales. Y nosotros no somos espirituales, estamos hechos de solamente espíritu, no somos un alma viviente, ¿cierto? Por lo tanto, hay alguien que tiene mucho mayor poder que nosotros como seres humanos, alejados de Dios. Porque si nos alejamos de Dios, esa entidad espiritual tiene mucho más poder que nuestra propia voluntad humana. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, el día que yo no me pongo al lado del Señor, ¿me pongo al lado de quién? Estoy como esa casa barrida y limpia, ¿no? Donde que vienen 7 enemigos y hacen lo que quieran en nuestra vida. Siempre lo voy a llamar el enemigo porque después le contaré que tengo una experiencia muy cercana con aquel enemigo. Y eso, entonces yo le dije, Belecita, me has despertado interés. Y este enemigo tiene muchas estrategias. El título, el hermano Manuel, que está ahí atrás con el hermano Humberto, me preguntó cuál es el título. Le dije, voy a buscarlo, le dije. Y le puse las estrategias de Satanás para vencernos, ¿cierto? Jesús hizo muchas estrategias en este mundo para que tú y yo no nos perdamos. Pero Satanás, ¿tú crees que estás sentado ahí? No, Satanás también tiene muchas estrategias para nosotros quedemos derrotados, desanimados, cabizbajos, sin aliento, sin esperanza, sin vida. Por lo tanto, quedamos a la merced de él. La estrategia de Satanás para vencernos. Este enemigo de Dios, de manera personal, yo fui bautizado a los 7 años de edad. Desde pequeño siempre busqué las cosas de Dios. Mi papá falleció a los 5 años de edad, me dejó de pequeño, él era carabinero. No tengo tanta en mi memoria de él. Mi madre fue padre y madre para mí. Pero a la edad que dejó ese vacío mi padre en el hogar, siempre yo busqué la consolación de un padre. Y siempre me decían que hay un Padre Dios que te puede cuidar y te puede proteger. Y yo comencé a ir a diferentes denominaciones. De las diferentes denominaciones está el Testigo de Jehová, Bautista, Pentecostal, llegué a visitar los mormones. Y dentro de todos ellos no solamente me quedaba 2 o 3 meses, sino me quedaba 1 año, porque quería saber cuál es el Dios verdadero o la religión verdadera que realmente enseñaban. Porque donde yo todos iba, todos decían, aquí está la verdad, fuera de esta no hay verdad. Bueno, todos aprendí un poco. Y llega una oportunidad uno que llega que tanto de primordial es un buen padre dentro del hogar. Es muy básico un padre dentro del hogar. Y como no había esa fortaleza de padre dentro del hogar, a la edad de 9 años me llegué, creo, a bautizar en la iglesia adventista, pero llegó la adolescencia y me aparté como a los 14, 15 años, en el aspecto de ya no asistir más a la iglesia, ya no tener compromiso con Dios. Y me fui, y como dice, separado de mí, nada podía hacer, me fui al otro bando. Y en el otro bando conocí la otra cara de la moneda, como podríamos decir. Y en esta cara de la moneda conocí a un ente espiritual que en mi vida particular y en mi experiencia de adolescencia, niño, no había conocido tal poder. En esta entidad espiritual
me conocía amigos, el cual esos amigos eran mucho mayores que yo. Y estos amigos me encaminaron por algo apartado mucho de Dios, como le digo, en ese tiempo era más que una música secular, en ese tiempo se escuchaba los metaleros, pero en este caso no era metal, sino era una música de fondo, le decía, que era mucho más pesada que eso. Dentro de los títulos de esa música estaba, imagínense, un título de un cantante, Feto Viviente, ¿ya? Una balada se llamaba Cannibal Corpse, que era un grupo antiguo. Iron Maiden era una balada para mí. Comencé a hacer bajo en conciertos de ellos, pero locales. En locales, conciertos locales, hacer bajo, gritos y postaciones de voz. Comencé a asistir a conciertos locales de comunas. Por lo tanto, comencé a alejarme cada vez más de Dios. En una oportunidad, mi hermano compra unos libros, pero como parte de la historia, como parte de historia. Y estos libros se llamaban Los Grandes Enigmas del Mundo. Pero había 10 páginas de este libro, El Grande Enigma del Mundo, que hablaban sobre hechicería y brujería. Y me llama la atención a mí. Y dentro de todo eso comparto con uno de aquellos cantantes que también está dentro de este grupo, y me dice, hay un personaje que yo conozco que nos puede meter en este tema. Sí, le dije, pero como ya estaba tan alejado de Dios que comenzaba a investigar acerca de este personaje. Y de verdad me comenzó a conocer, y hay cosas que realmente ustedes, si les contaran, pero con cosas pero que el enemigo hace. Como por ejemplo, decía que con un huesito de la parte del músculo de una rana podías apagar un fuego encendido caliente. Lo experimenté y lo vi y sucedió. La siguiente etapa era que yo tenía que levitar, y también participé en eso. Yo saltaba, hermanos, de una mesa y flotaba, no caía directamente hacia el piso, a la edad de 18 años más o menos. Saltaba de la mesa y caía despacio hacia el piso. Y con eso jugamos entre nosotros, con el grupo que teníamos de sótano. Jugábamos entre nosotros, en ello. Mi dormir no era un dormir como ustedes tienen en paz, en tranquilidad. Yo no quería dormir, porque apenas dormía me venían unas pesadillas terribles, hermano, pero terribles, que tanto así que tenía temor de dormir. Me dormía a las 4 de la mañana, me levantaba a las 7 para ir a estudiar, y todos los días era un calvario, un suplicio dormir conmigo. Entonces, si alguien me podría hablar acerca del poder del enemigo, yo lo experimenté. El enemigo es muy poderoso y es muy engañador, te atrapa. Aquellas personas que realmente se apartan de Dios y te encuentras en un momento neutro, el enemigo te va a tomar y de poco te vas a saber cuál es tu gusto o tu debilidad, y te va a llevar por pasos de cada vez más alejados del Señor. El enemigo sabe, nos conoce a cada uno de nosotros, sabe lo que estamos pasando, sabe nuestros anhelos, sabe nuestras metas, porque a veces lo decimos, ¿cierto? Compartimos, y Él sabe y nos conoce. Pero así como yo experimenté el poder pequeño de este enemigo, pero también experimenté el poder grandioso de Jesús. ¿Cómo así? En una campaña que estaba haciendo el pastor Daniel Recuenco, que él es podríamos decir, del sur de Chile, y yo vivo en el norte de Chile, y él hace una campaña hacia el norte, lo invita, y habla qué hay detrás de la música rock. Ese era el título, para los jóvenes, y me llamó la atención. Dije, mira, no lo conocía a él, no conocía a mi esposa, a nadie. Así que paré con el auto, miré eso y bajé y me metí a él. No decía iglesia adventista, nada, solamente decía conferencia. ¿Qué hay detrás de la música rock? Y comenzó a pasar Blind Master, creo que se llama, cuando ponen al revés la música, qué es lo que tiene el significado y todo eso, y comencé otra vez a gustarme, comencé a ir ahí, y de ahí de poquito a poquito fue dando la vuelta y comenzó a mostrarme a ese Jesús que detrás de ese Jesús poderoso. Nuevamente regresé al Señor, pero ese conflicto de mí seguía sucediendo.
En una oportunidad, hermanos, cada vez que yo iba a la iglesia, me sucedían muchas cosas. En una oportunidad, de un momento a otro, de la nada salió, entre que yo estaba caminando a alguien por la calle que yo vivía, y de la nada me voltea la cabeza y me corta el cuello. Yo tengo un corte aquí, de la nada. Y con esa adrenalina que estaba en el otro lado de alejado de Dios, lo seguí y casi traté de hacer lo mismo con él. Pero gracias a Dios que no sucedió. Entonces, mi hermano, que no se había apartado de los caminos del Señor, me dice: Nicolás, tú estás jugando ya mucho con fuego. El enemigo, como tú estás yendo, estás regresando a la iglesia, no te va a querer al lado de él, con vida o sin vida. Así que decídete de una vez. Y ahí estaba esa lucha entre el bien y el mal, conociendo también el poder del enemigo. Pero ¿qué poder me tendría que dar Dios? ¿De qué me podía ayudar a él? De esas pesadillas grandes que tenía, que no podía dormir, en una oportunidad digo: ¿sabes qué? Yo decido por el Señor. Comencé a estudiar la Biblia, me sucedían cosas, que hay muchas cosas que el enemigo trató de hacer, y en una oportunidad decido nuevamente regresar a los caminos de Dios. Me rebautizo. ¿Y dónde está el poder de Dios? El grande poder de Dios. Que me rebautizo y esa noche dormí como un bebé. Como un bebé. Por primera vez me acosté a las 9 de la noche y me levanté a las 7 de la mañana como un bebé, descansado, en paz, sin pesadilla. Y ahí realmente dije: el poder de mi Dios, el cual en una vez lo dejé a un lado, es mucho más fuerte de lo que el enemigo me estaba ofreciendo. El Señor me ama. Y desde ahí digo, como dice: ¿quién me separará, dice, del amor de Cristo? Eso para mí, hermanos, tenga el presente. Haga lo que yo haga, como humano que soy, nadie, pero nadie, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, me podrá separar del amor de Dios. Con mis cosas, no sé, seguir adelante, retrocediendo, mirando, pero yo voy a hacer, como dice Pablo, ¿no? Seguir esta carrera de la fe, hasta poder encontrar ese gran galardón que Dios tiene preparado para mí. El Señor nos dice que de Él es la batalla y no es de nosotros. Veamos un poquito Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 9. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 9. El libro de Romanos capítulo 8, el versículo del 5 al 9 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Miren en el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan. ¿Dónde viene esa acción? ¿En qué parte del ser de uno viene esa acción de pensar? En la mente, ¿cierto? Por tanto, la batalla que cada uno de nosotros tenemos cada día no es en las cosas de accionar. La batalla que se está librando, ese gran conflicto que hemos repartido los libros hoy día, es aquí en la mente. Todos los días ese gran conflicto que tenemos es en la mente. ¿Por quién decidir? Si es por Dios o si a Dios le dejo a un lado. Y si no estoy al lado de Dios y le dejo ese día, estoy al lado de alguien o estoy a la merced de alguien. Entonces dice: los que piensan. Imagínense, el primer pecado de Lucifer en el cielo, ¿cuál fue? ¿Fue el de no asistir al coro celestial?
Uy, pecó porque no asistió al coro celestial. Fue porque no se quiso poner una túnica blanca y se puso una túnica color, no sé, ¿veis? ¿Fueron por acciones? No. Él dice, ¿por qué, hermano Aníbal? Un problema interno, el pensar. No sé, dice, es un misterio y cómo se desarrolló eso en su mente. Pero él dice, subiré, no, estaré arriba, me sentaré hacia el trono de Dios. Él estaba pensando, no lo estaba hablando. Y después le llegó la acción de cometer lo que estaba pensando. Por lo tanto, hermanos queridos, qué complejo y qué fácil a la vez es complejo porque por nosotros mismos no podemos hacer nada ni agradar a Dios por las cosas que nosotros hagamos o dejamos de hacer. La única manera que nosotros podemos agradar a Dios es cuando venimos con un corazón humillado y reconociendo nuestra naturaleza vil que tenemos y viendo y presenciando el símbolo de la cruz y diciendo que por intermedio de ese gran sacrificio que Jesús hizo por mí, el cual lo merecía yo, dice Romanos, pero hubo alguien que se sacrificó por mí, derramó su sangre preciosa y es más, encima está intercediendo en el cielo por mí. Y yo, si comprendo toda esa gran maravilla que Él ha hecho por mí, reconozco con un corazón humilde que este es mi Salvador y que necesito de Él. Porque dice, nosotros somos como trapo de inmundicia, un trapo de inmundicia, ¿ya? Como un trapo de inmundicia siempre y cuando no estamos al lado del Señor. ¿Por qué dice un trapo de inmundicia? Porque mayormente a veces creemos que la salvación es por las acciones que nosotros hagamos o dejamos de hacer. El venir al templo es bueno, el de reconocer los mandamientos de Dios y cumplirlo es bueno, el de dar la ofrenda, el diezmo es bueno, pero eso, ni siquiera eso, te lleva a la salvación. El único que te puede salvar a ti y a mí es nuestro Señor Jesús. Pero dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos y mis preceptos, ¿ya? Pero primero no dice, guarda mis mandamientos y mi precepto, o haz las cosas que tienes que hacer en acciones fuera de ti, y después ven a mí. No. Aquí la clave es ir hacia Él, conocerlo a Él, enamorarme de Él, ser mi amigo de Él, que sea mi Padre, mi mejor partner, para que recién yo pueda aprender de Él qué es lo que quiere y lo bueno y agradable para mí, para con mi vida. Y para prepararme para ese gran camino y encuentro con el Señor. Hermanos queridos, hay dos huestes espirituales que están luchando por nosotros. Dios permita que en esta semana nos pongamos nuestra vida en esa hueste espiritual que es mucho más fuerte, el cual es nuestro Creador, que conoce los cabellos de nuestros pelos. ¿Cuántos pelos tenemos en la cabecita? ¿Ya? Que nos conoce desde antes, que dice que hemos sido formados en el embrión, que conoce el universo, las galaxias, que le hizo ver a Job, ¿dónde estuviste tú cuando yo creé todo esto? Por lo tanto, Jesús es el más poderoso, la hueste espiritual, el Espíritu Santo, el más poderoso, que puede ayudarnos en esta semana a poder tener victoria tras victoria en nuestra vida, ¿ya? Nuestra vida. Recuérdense siempre que la lucha no es contra carne, sino con huestes espirituales malignas que desean lo malo para con nosotros. Oh, pero si yo no hago nada malo. Yo conozco una persona allá en Perú que era bien moralista y era uno de los mejores moralistas. De moral nadie le ganaba. Pasaba un canal de televisión al cual pasaba, por ejemplo, una vedette, no, cámbialo. No esto, no aquello, esto es malo, esto es esto. Parecía una persona santa, pero sin embargo traía sus cosas que tenía. Entonces muchas veces nosotros queremos ser de repente como un moralista alejado de Dios. No vamos a poder, porque tarde o temprano va a salir la naturaleza lo que estamos guardando. Pero hay alguien que sí nos puede ayudar, y ese alguien es nuestro Señor Jesús. Jesús nos ayude cada día mediante su Santo Espíritu a que invitemos al Espíritu Santo que pueda luchar nuestras batallas, no nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a invitar? Estudiando la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, a entender la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Así mi voluntad vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero pedirle que por favor nos enseñe y nos ponga el espíritu de mansedumbre para poder
aceptar lo que la palabra de Dios me dice en ese día. Orando a Dios, compartiendo las cosas que lo poco o lo mucho que uno podamos entender, compartiendo con nuestros semejantes. ¿Y qué dice el pastor Orgullón? Y conservar un cántico en el corazón. Y eso le decía a mi hija Belén: hija, nosotros estudiamos durante la mañana nomás, pero ella sabe mi testimonio, pero hay un ente que es mucho también, es espiritual, es fuerte, es muy fuerte. Tú que estás con adolescencia, hasta los adultos, si siendo adultos muchas veces sucumbimos ante la tentación, ¿qué serás tú que estás pasando por una etapa especial de la adolescencia? Le digo. Por lo tanto, trata de alimentar a este león, como dice el pastor Bullón, a esta entidad espiritual buena que te quiere ayudar, al Espíritu Santo, mediante el estudio de la palabra de Dios. Audífono, escucha un cántico, una alabanza. No te digo que estés todo el día, ¿cierto? Pero al menos dale la oportunidad a Dios durante el día. Nosotros también tenemos que darle la oportunidad a Dios durante el día. Que no solamente sea un día sábado como poder escuchar palabra de Dios, un cántico, pero durante la semana. Ojalá que podamos también invitarle a Dios en nuestra vida. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Y hay alguien, como nuevamente le recalco, que es bien poderoso y que te quiere ayudar. Y el enemigo que una vez pasó por mi vida es pero una hormiga a comparación del universo, el poder que tiene Dios para poderte ayudar en tus debilidades, en tus aflicciones. Si estás desanimado, si pones al lado de Dios, te va a animar, te va a ayudar en tus problemas, te va a ayudar en tus proyectos, en todo te quiere ayudar Dios. Solo va a depender de que uno se ponga al lado de Él. El Señor me lo bendiga, Señor.